Buenas tardes, amigos. Estamos con la doctora Virginia Contreras, una abogado con una trayectoria muy dilatada como juez, como docente, como investigadora, como especialista en recursos humanos, y que le tocó, vamos a llamarlo así, en suerte, no sé si en destino, formar parte muy importante de los inicios del régimen chavista porque le tocó actuar fundamentalmente como especialista en derecho en ese campo y rápidamente o de una manera bastante este, eh, acelerada, diría yo, ella se deslindó de ese proceso, mm, descubrió muchas cosas que no le gustaron y tomó una posición muy firme de separarse. Este libro que motiva nuestra entrevista, es un libro que acaba de publicar ella, que se llama Chávez de frente y de perfil. Y vamos entonces a darle la bienvenida. Por favor, en forma introductoria, háblanos de tu libro y después te iremos haciendo preguntas. Muchas gracias por el tiempo tuyo y por la entrevista, ¿no? Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y también por el tiempo de ustedes. Ese es un libro que comencé a escribir hace 6 años. La verdad que yo en ningún momento tuve la intención de escribirlo. Sinceramente, mis dos hijos, que eran niños, cuando comenzó todo lo de Chávez y mi esposo, quien ya no está con nosotros desde hace 2 años, me animaron mucho a que escribiera. Y yo creo que hay hasta cosas divertidas o anecdóticas. Todo comenzó porque nosotros, y ya les voy a contar un poco de mí para que entiendan pues lo que hemos transitado muchos venezolanos. Nosotros aquí en los Estados Unidos, donde yo me quedé, decidí quedarme después de haber terminado mis funciones como embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, pues siempre hemos visto las noticias de Venezuela. Y cada vez que pasaba algo, no solamente del sector, lo que había hecho el gobierno de Chávez, o después Maduro, sino donde están involucrados personajes de la vida política del país, de muchísimas tendencias políticas, yo siempre comentaba algo. Ah, ese fulano de tal, claro, hizo un negocio con fulano, con esto y con esto. Ah, sí, yo lo vi una vez con Chávez a medianoche que hizo esto. Entonces mi familia me decía, pero mamá, o sea, tú sabes tanto de tanta gente allí que tú tienes que decírselo a los venezolanos, porque muchas veces los venezolanos nos engañamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos tratando de cambiar lo que tenemos enfrente, el sistema político del país, y de repente no nos damos cuenta que a veces nuestro peor enemigo lo tenemos al lado, porque hay muchos intereses dentro del mundo político, no solamente de Venezuela, sino de cualquier país del mundo. Entonces mi libro Chávez de frente y de perfil trata precisamente, primero, que yo no ni era ninguna fanática de Chávez, la verdad que yo no soy fanática de absolutamente nada, sino quizás de Dios. No soy política, no he estado inscrita en ningún partido político, ni siquiera de Chávez, nunca le sugería a nadie que votara por Chávez. Yo conozco a Chávez siendo juez. El libro narra la Venezuela de antes de Chávez. Trata sobre cómo yo veía el Poder Judicial, la gente que me rodeaba, cómo se veía el país cuando se produce el Caracazo, cuando participan los notables, la famosa aquella mal llamada coronación de Carlos Andrés Pérez, donde él se negaba a escuchar a la gente que le decía que con tanta pobreza era así como ofensivo la manera como él se estaba vendiendo frente a los venezolanos. Y por supuesto que apareció Hugo Chávez. Y apareció un Hugo Chávez que hasta el día de hoy lo hemos idealizado. Yo, cuando dije que no estaba llamada a leer a escribir ningún libro, es porque yo creo que he leído, sinceramente, en modestia aparte, todos los libros que se han escrito sobre Chávez, en español y en otros idiomas. Y la verdad que unos son de chismes, poco que no tienen comprobación, y otros que a mí me han asombrado y de verdad que tengo que reconocerte que me han dado risa, lo han hecho ideólogos que hablan de la profundidad de la ideología de Hugo Chávez, y yo más bien cuento en el libro porque tuvimos una relación muy cercana porque llegué a ser abogada de él, luego lo acompañé
apoyando en la creación de un grupo para las elecciones presidenciales y luego lo seguí acompañando como embajadora de Venezuela en la OEA. Y no lo digo necesariamente porque uno tenga que hablar mal de la gente, porque todo el mundo tiene virtudes, sino porque la verdad que me da mucha risa pensar que ahora es un profundo ideólogo. Yo pienso que Chávez más bien tocaba parchos de aquí y de allá, tenía una memoria extraordinaria, se aprendía de memoria páginas completas de los libros, y yo le echaba broma y le decía que él estaba creando un pastel ideológico porque mezclaba marxismo con comunismo, con capitalismo. Entonces, yo lo que he querido es que la gente, repito, conozca Venezuela, porque si tú no conoces Venezuela, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y que además desmistificar, desnudar a ese Hugo Chávez que tenía luces, que tenía sombras, pero que definitivamente no es el ángel ese donde hay gente que le pone velas y le reza, ni tampoco es el profundo ideólogo que cambió la política del continente americano. Esa es la razón de mi libro. ¿El título del libro tiene alguna intención, digamos, eh, constructiva, o sea, de perfil y de frente? Si, o simplemente es una manera de decir que va a hablar todo lo de Chávez. Bueno, yo no hablo todo lo de Chávez porque el libro, si bien es cierto que se centra porque la historia de Venezuela cambió, para bien o para mal, la historia de Venezuela cambió a raíz de Chávez. Definitivamente que Venezuela es totalmente distinta después de Chávez. Por supuesto, para mal, ¿no? Lo claro. No, bueno, no tendría que aclararlo, creo que nos estamos entendiendo. Pero aparte de que sí es un poco tremendista el título, Chávez de frente y de perfil quiere decir Chávez de frente, el que todo el mundo conoció, y de perfil el que yo sí conocí. Y te voy a decir algo, es el único libro, cuando yo dije antes que yo creo que me he leído todos los libros de Hugo Chávez, es el único libro, y no sé por qué, donde yo hablo, donde el escritor habla en primera persona de su propia experiencia. No es lo que me contaron, no es lo que me dijeron, no es lo que yo busqué en un libro, es el libro de mis vivencias. Y lo que yo estoy diciendo allí, lo escuché yo y lo vi yo, lo viví yo y lo sentí yo. Y lo único que está allí, que no proviene de mí directamente, fueron las cosas que me contaba Hugo Chávez. Algunas de ellas las narro en el libro. Es un libro de 456 páginas que tiene fotos inéditas y también tiene extractos del expediente que a mí me correspondió hacer, levantar, cuando tuve que acudir a la cárcel de Yare a dejar constancia como juez de la manera como ellos estaban viviendo. Y allí, en esos extractos de esas declaraciones de los procesados militares, se hacen referencia a la participación de militares activos de renombre como el ministro de la Defensa de entonces, el general Ochoa Antich, a quien lo involucran en un golpe paralelo que se llamó Plan Jirafa, mediante el cual aparentemente, según lo que dicen ellos, allí declaran y firman y certifican. Esta persona estaba enterada de que había un golpe paralelo y había dejado correr la situación para ver quién de los dos ganaba y beneficiarse. A mí no me consta. Yo sencillamente estoy señalando allí detalles que la historia ha venido repitiendo, eso no es una novedad, mucha gente ha escuchado esos detalles, pero que allí yo creo que es primera vez que alguien puede leer un expediente judicial y certificar lo que esos procesados en aquel momento estaban señalando de lo que pasaba, lo que había sucedido alrededor, porque estaban sumamente molestos por el trato que estaban recibiendo, pensando, bueno, si este señor nos estaba apoyando, ¿cómo es posible que ahora nos persiga? Por ejemplo, por decir un ejemplo de los detalles que van a encontrar en el libro. Hay una leyenda histórica, podría decir, urbana en algún sentido, pero más que todo, una vieja leyenda histórica que ubica a Chávez no como el autor de una original de un movimiento político, sino como alguien que fue instrumentado, que fue incorporado en la escuela militar como parte de un proyecto de la izquierda marxista de penetrar las Fuerzas Armadas. El hermano de Chávez era dirigente, creo que de Douglas Bravo en la Universidad de los Andes, y bueno, y el propio Chávez pues se fue codeando y se fue convirtiendo
en una especie de candidato de una vieja esperanza que está ligada a toda la historia del siglo XX y probablemente de manera más fuerte a lo que pasó a partir de los fines de la Segunda Guerra Mundial, el mundo bipolar y la exportación del comunismo desde la Unión Soviética, que tuvo un golpe de suerte en Cuba, y Cuba se empeñó de distintas maneras. Dicen que para Fidel Castro su gran sueño era conquistar Venezuela. ¿Qué sabes de eso y qué cosa de esa, eh, si a lo mejor no la tomaste en cuenta en el libro? Sí las tomé en Sí, cuenta, sí las tomé en cuenta. Esa leyenda tiene parte de verdad y parte de fantasía, porque coloca a Hugo Chávez, si le hacemos caso 100% de esa leyenda, en el eje de una conspiración internacional. Hugo Chávez tenía un hermano, Adán Chávez, que estaba muy involucrado con un grupo de izquierda llamado Ruptura. Y Hugo Chávez, a raíz de eso, pues siendo adolescente, fue aprendiendo, se fue formando respecto a alguna ideología en particular. Pero Hugo Chávez no ingresa a la Fuerza Armada porque lo mandaron los cubanos, ni lo mandaron la Unión Soviética, ni mucho menos. Hugo Chávez llega a la Fuerza Armada porque quería ser beisbolista. Y la única manera, como él me contó, de poder llegar a hacer algo era que ingresara a la Fuerza Armada, recibiera un sueldo, tuviera cierto entrenamiento y dentro de la Fuerza Armada se practicaba deporte. Él soñaba con que la gente lo admirara y me decía que él soñaba con que la gente gritara Chávez, 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 pero era por analogía a un beisbolista de la época que creo, si mal no recuerdo, que lo llamaban el látigo Chávez. sí, un pitcher que murió en un accidente de aviación, que era Bueno, muy bueno. entonces cuando se da el golpe de Estado del 4 de febrero, bueno, 12 años antes de esa situación, Chávez está en la academia militar y empieza a crear una organización con los mejores cadetes, porque lo interesante de toda esta situación es que si analizamos la vida de muchos de los líderes del 4 de febrero, veremos que todos eran alféreces mayores de su promoción. O sea, Chávez empezó a buscar gente que tuviera capacidad de liderazgo, que fuera inteligente y crea un movimiento político. Pero paralelamente a eso, existían otros grupos dentro de la Fuerza Armada que no tenían nada que ver con Chávez, que también estaban tratando pues, de crear, digamos, unas especies de sectas militares. Cuando se produce el 4 de febrero, Chávez, antes del 4 de febrero, no se sabía qué fecha iba a ser. Chávez venía posponiendo desde un año antes el golpe de Estado. Y eran sus subalternos los que le decían, bueno, pero ¿cuándo vamos a esperar? No, que si el día de Navidad no se puede, que si el otro día de vacaciones tampoco. Total que los subalternos, los capitanes, le dan un ultimátum. Si tú, el golpe va a ser realmente el golpe no fue el 4 de febrero, el golpe va a ser el 3 de febrero, el 3 de febrero en la noche. ¿Con usted o sin usted? Y es cuando Chávez decide participar. Pero hay una historia paralela que la narro yo en el libro. Okay. Chávez siempre se cuidó en la Fuerza Armada de no vincular ninguna actividad donde él participaba con la parte política, públicamente hablando. Cero hablar de marxismo, cero hablar de comunismo, de socialismo. Y en eso, si bien es cierto que habría subalternos que lo conocían perfectamente bien, porque en la Fuerza Armada todo el mundo se conoce, ¿no? Todos conviven, duermen allí, se entrenan allí. Si bien es cierto que algunos pues, podrían tener alguna idea socialista o de izquierda, que tampoco creo que sea un pecado, o sea, yo siempre he tratado de evitar dividir a la gente de izquierda a de derecha, porque creo que hay gente mala y gente buena en todas partes, aquí entre nos. Pero Chávez se cuidó mucho cuando se convocó a la gente para que participaran en la insurrección militar del 4 de febrero, de no mencionar absolutamente nada de ideología. Resulta que yo narro en el libro que 5 meses después se produce un segundo intento, una segunda intentona militar, cívico-militar. Y las personas, la mayoría de ellos estuvieron detenidos. Yo defendí prácticamente al 80-85% de los que participaron el 4 de febrero como abogada
y luego prácticamente la misma cantidad de los que participaron en noviembre del 92. Y estando de visita, por coincidencias de la vida, en el cuartel San Carlos un día, mientras estoy allí, oigo un escándalo y gritos, y de repente veo que uno de los oficiales que estaba detenido es llevado así en brazos por los custodios, ¿no? Y pegaba gritos y lloraba, pero bueno, ¿y qué está pasando aquí? Bueno, algo increíble. Junto a los procesados militares que estaban allí, pusieron a vivir con ellos, a convivir. Estaba preso el exguerrillero Douglas Bravo. Por regla general, yo pienso que eso fue una actitud provocadora de las autoridades, ¿no? De mezclar a un exguerrillero con los militares. Claro, el exguerrillero estaba vinculado al 27 de noviembre y por eso había estado detenido. Pero por regla general no se mezclan los civiles con los militares. Entonces, lo que me entero después, o sea, en ese momento, pues, pero cuando pasó toda la laraca, es que estaban conversando en su habitación, en el lugar donde ellos estaban detenidos. Y Douglas Bravo, pensando que estos militares sabían el origen de todo esto, comenta inocentemente que él conocía a Hugo Chávez de 20 años antes, que él fue el que le sugirió que para que funcionara una revolución en Venezuela tenía que haber una insurrección cívico-militar. Entonces, estos militares que no tenían nada que ver con la izquierda, por supuesto que se sintieron traicionados cuando se enteran que como que había detrás de lo que ellos pensaban que era un movimiento nacionalista, un interés político importante. Y un interés político que no era cualquier interés político. Cuando uno está pensando ya en una insurrección cívico-militar con grupos de exguerrilleros o de guerrilleros, etcétera, pues realmente implicaba la transformación de las instituciones fundamentales del Estado para algo totalmente distinto. Entonces yo sí lo incluyo, por supuesto, a lo mejor no tan explicado. Fíjate, lo que pasa es que ha ocurrido es que el proyecto político, vamos a llamarlo así, democrático, un marxista te diría democrático burgués, empezó con la Revolución Francesa en términos históricos. Y allí nació una tajante división entre los que se llamaban en aquel momento jacobinos y lo que podría llamarse los centristas o los demócratas. Los jacobinos, que incluso fueron los que usaron la guillotina, eran radicales. Por cierto, Napoleón nace allí, en la montaña, dentro del Parlamento francés. Pero a partir de allí, cobra mucha vida una tendencia política en Europa que culmina su etapa de gestación con el Manifiesto Comunista, que es de 1848. Entonces, ese trayecto entre 1789 y 1848 genera, vamos a llamarlo así, el espectro político que va a ir moviéndose hasta el siglo XX y que logra por fin ser poder en la Unión Soviética, en lo que se llamó después la Unión Soviética, en la Rusia zarista. Entonces, a partir de allí, el mundo comienza a tener lo que llamó Mar el fantasma del comunismo, no recorriendo el mundo, sino instalado. Entonces, ¿qué ocurre? América Latina tiene, por razones muy profundas, una tendencia al caudillismo, una tendencia a creer en el líder que salva la patria. Y eso lo hace, probablemente de la guerra de independencia, seguidor de líderes que son caudillos. Y Venezuela está asignada por el caudillismo. Ese caudillismo, que también existe en la Cuba de Fidel, ¿verdad? De hecho, Batista fue también un caudillo, se liga con el discurso, por decir como hablan los sociólogos, con la narrativa del comunismo, y de ahí viene el Che Guevara, que sale desde Argentina y se mete en Cuba, conoce a Fidel en México, etc. Entonces, en Venezuela, cuando cae Medina, queda un grupo de líderes políticos marginados
de AD y de COPEI. Y queda como, ahí lo llamaron incluso el comunismo negro. Allí estaba Luis Miquelena. Entonces, y allí estaba José Vicente Rangel. Entonces dicen, estos son leyendas, que el propio José Vicente metió a su hijo en la escuela militar y que por allí funcionaba una muy soterrada conspiración que al final coronó con el 4 de febrero. Eso es una hipótesis que te transmito por mí. Yo también investigaba y yo estudié en la universidad también otras cosas. Yo era estudiante de economía y por mis estudios de economía y mis estudios posteriores en desarrollo económico, conocí incluso el caso de Allende, cómo se formó o sea, cómo en Chile surge por primera vez el triunfo electoral de un partido marxista y cómo Fidel lo convierte en un desastre, porque Fidel estuvo en Chile y metió mucho la mano. Bueno, para terminarte el cuento corto, es decir, independientemente de que Chávez haya sido o no instrumento o parte de, de un tejido que se armó, de un gran, digamos, proceso de búsqueda del poder. Lo cierto es que una vez que Chávez llega al poder, crea todo el cambio de la constitución y en poco rato se convierte en el más declarado comunista de la historia de Venezuela. Es decir, nadie más comunista que él. Eso me imagino que en el libro tú lo tienes que haber visto cómo él se embebe, se embriaga con la revolución comunista y bueno, y genera todo ese desastre de acabar con las empresas, de expropiar, etcétera, etcétera. Quizás en tu relación con ese proceso que es de abogado, etcétera, etcétera, no estás tan metida en ese mundo. Pero claro, también había en la Cuarta República graves problemas que todo el mundo quería resolver de una manera u otra. Y había en la familia venezolana, en la cultura popular venezolana, tú lo tienes que haber escuchado, hace falta una cachucha. Entonces la cachucha aparece el 4 de febrero pintada de rojo. O sea, ahí hay una especie de fusión entre una cultura caudillista y un proyecto comunista que, que inspiraba y dirigía Fidel Castro. Por supuesto que explico en el libro parte de lo que tú estás comentando y por supuesto que tenía una relación importante, no solamente con Hugo Chávez, porque Chávez no era el único líder del 4 de febrero, eran 5 comandantes. Lo que sucede es que hay veces que la naturaleza lo dota a uno de ciertas actitudes que no dota a los demás, porque fue Chávez la cabeza visible, porque era el único que tenía carisma. Y de Chávez se podrá decir cualquier cosa negativa, pero su carisma era algo asombroso. Por lo tanto, los otros 4 tenientes coroneles, que estuvieron muy molestos, por cierto, cuando Chávez el 4 de febrero pide que se rindan, pues decidieron antes del golpe que él era la persona indicada para hablar. Y a Chávez le encantaba además ser la persona que le gustaba pues ser llamativo. Hay parte de esa historia que es una leyenda urbana, que lo narro en el libro. Fidel Castro no apoyó a Hugo Chávez en ningún golpe de Estado. Hugo Chávez hubiese soñado con que Fidel Castro lo hubiese apoyado. Fidel Castro era un líder y Chávez era nadie. Chávez mandó unos emisarios a que lo invitaran, a que lo apoyaran, y Fidel Castro le mandó a decir que no podía apoyarlo porque él era muy amigo de Carlos Andrés Pérez, a quien le debía mucho. Las circunstancias de la vida, meses después que Chávez sale en libertad en el año 1994, hacen que Hugo Chávez viaje a Cuba, invitado por estudiantes de la Universidad de La Habana, no por Fidel Castro. Chávez en ningún momento pensó en que iba a tener esa entrevista con Fidel Castro
pero Fidel Castro estaba sumamente molesto, recordemos lo hábil que era este personaje, porque se había iniciado la famosa, que se han venido produciendo cada tantos años, Cumbre de las Américas, por iniciativa del presidente Bill Clinton, donde reunía a todos los presidentes de gobiernos democráticos del continente. Se estaba realizando en Miami. Y el único que no fue invitado fue Fidel Castro. Entonces Fidel Castro, como una manera de humillar a esos presidentes, decide esperar a Hugo Chávez en la escalerilla del avión y rendirle honores como jefe de Estado. Bueno, cuando Chávez regresó de esa visita, nos tenía locos a todos. O sea, es decir, él lo que narraba era la visita de Fidel y Fidel para acá y Fidel para allá y Fidel, ahí comenzó la relación con Fidel Castro. También narro en el libro cómo a veces sucede que así como las novias terminan en los brazos del peor enemigo. Es decir, el bueno te deja y la novia pensando que se va a quedar solterona, pues termina en los brazos, bueno, los peores que hubiera podido escoger. Del malvado. Así es. A pesar de que le digan que el novio es malvado, que ese es un violador, no importa, o es ese o es ninguno. Narro también cómo hay situaciones que se presentan en la vida política del país que llevaron a Hugo Chávez a los brazos de Fidel Castro y de la Unión Soviética. Eh, Obviamente, después de esa visita que hace Chávez, que ni siquiera pensaba ser candidato, después que él nos tenía locos a todos hablando de Fidel y Fidel y Fidel, en esa visita a Cuba, él no encontraba después cómo hacer para revertir todo eso cuando decidió ser candidato y lo mezclaban con Fidel. Y decía, no, yo soy comunista, no tengo nada que ver. Pero ¿qué pasa? Que obviamente él llega a la presidencia y ya es amigo de Fidel. Y Fidel, que no es ningún tonto, que tiene un país, bueno, ya estamos viendo cómo está Cuba, pero en aquel momento también estaba caótico, piensa que este señor es la víctima indicada para que ayude a Cuba, ¿no? Y los Estados Unidos decide no romper relaciones con Venezuela, pero decide que en vista de la relación de Hugo Chávez con Fidel Castro y supuestamente del apoyo al terrorismo, ya se hablaba en aquella época que si el gobierno de Venezuela tendría algunas vinculaciones con la FARC en Colombia, la guerrilla colombiana, para los que no lo saben, no le va a vender más repuestos de aviones, ni armamento, ni nada por el estilo, y además le ordena a todas las empresas de los gobiernos amigos que hagan lo mismo. Entonces, yo hasta lo critico, señalo que obviamente como jefe de Estado no podía tener eh, desguarnecido el país. Es decir, lo primero que tenía que velar era por la seguridad y defensa. Y termina entonces además en los brazos de Rusia, de Putin, quien además le cayó esto como regalito en Navidad, porque la industria armamentista en Rusia estaba prácticamente en quiebra. Y ahora Hugo Chávez necesitaba pues adquirir aviones, repuestos, lo cual implicaba además entrenamiento distinto porque eran distintos tipos de armamento y de aviones y demás, ahora con los rusos. Y se va con ellos y comienza pues una relación mucho más profunda con Putin. Entonces a veces no es necesariamente que todo está escrito así preparado, que si Hugo Chávez era el líder y que entrenaron. Yo pienso que se juntan el hambre con las ganas de comer, como dicen en Venezuela. Y bueno, al final resultó este pastel, ¿no? Inclusive, yo llegué a pensar en determinado momento, porque no vayas a creer, y lo cuento en el libro, no sé por qué razón, no lo sé, pero Hugo Chávez me escuchaba muchísimo, y desde que estaba preso. En ese momento sí, lo que estuviera preso lo entiendo. Yo, mi primer trabajo oficial público de cierta relevancia fue haber sido directora de prisiones. Yo creo que fui la directora de prisiones más joven del mundo. No sé si eso es bueno o malo, de repente quien me designó era un irresponsable. Y yo he trabajado mucho con los presos, yo trabajaba mucho dentro de las cárceles. Nunca me ha gustado estar en una oficina con aire acondicionado dando instrucciones. Entonces sí se crea una relación importante de dependencia de la persona que está presa con su abogado, ¿no? Entonces yo hablaba mucho con él y cuando él es presidente, como lo cuento ahí, las veces que me llamó para que lo ayudara en ciertas situaciones donde él se había metido en conflictos, yo le
contaba, o sea, él me decía, ¿tú qué opinas? Me recuerdo clarito, ¿qué opinas del CENIAT? ¿Qué opinas de fulano de tal que está de director por allí? Bueno, mira, me habían dicho esto y esto y esto. Y yo veía que él tomaba medidas. Mira, ¿y qué te parece fulanito? Bueno, yo no sé, pero yo creo que ese señor de finanzas no tiene la menor idea. Yo creo que no ha administrado ni siquiera el presupuesto de su casa. ¿Tú crees? Pero tiene esto. Es decir, existía esa relación. Es decir, yo no estoy al margen, yo no soy así como, ay, no me había dado cuenta de lo que había pasado. No, porque uno siempre tiene la idea, primero, de que las cosas van a mejorar, segundo, de que no iba a ser un gobierno de una persona, sino de que muchos de los que lo habíamos apoyado, porque entre paréntesis, los tenientes coroneles que lo apoyaron en líneas generales no eran de izquierda, íbamos a trabajar en el gobierno. Cuando a mí el presidente me pregunta que a dónde quiero ir, yo le digo la OEA. Cuento en el libro que me dice, tú podrías ir a Francia, podrías ir a cualquier lugar extraordinario, a estar paseando todo el año y quieres ir a la OEA. Digo, sí, porque la OEA, la Carta de la OEA establece una serie de objetivos que son importantes para Venezuela, porque tú tienes una imagen del golpista y donde hay que lavar esa imagen no es en la embajada ante la Casa Blanca, es es en la embajada de la OEA, porque los objetivos de la OEA son fortalecimiento de la democracia, respeto y promoción de los derechos humanos y una serie de elementos fundamentales. Y por eso yo vengo a los Estados Unidos y por eso yo vengo a la OEA. Es decir, siempre pensé que a pesar de que él tuviera sus subidas y sus bajadas y que, como dijéramos, patinaba, si nosotros estábamos allí, podíamos apoyar al país. Porque además Eso se hizo una carta de la OEA en Costa Rica, en donde en esos días, cerca del 11 de abril, que fue una de las cosas que salvó a Chávez del golpe. Hubo un documento que se acordó, creo que se llamaba la Declaración de San José o algo así, donde se rechazaba el golpe de Estado, etcétera. No sé si lo recuerdan. No sé no, si. no, porque además solamente muy pocos países rechazaron el golpe de Estado. Recuerdo clarito, me imagino que te estás refiriendo a la salida de Chávez del poder o al golpe de Estado donde participó Chávez. A la salida de Chávez del poder. En la Cuando salida de Chávez, en la se salida de había Chávez, hecho un acuerdo en la OEA que favorecía respaldar a Chávez en ese momento. pues no recuerdo, porque más bien países como México fueron de los pocos que criticaron la salida de Chávez, que señalaron que ellos no podían apoyar a un gobierno que era ilegítimo, que no provenía de elecciones y que querían pues saber. Por eso es lo que te quiero decir. Sí, pero no fue una carta, no fue una decisión de la OEA de Ah, ok, respaldar a ok. Chávez, no fue, fueron individualidades, países y muy pocos, yo diría que dos o tres. Los otros prefirieron mantenerse en silencio, no apoyaron, eh, no criticaron, no avalaron, no celebraron, sencillamente nadie opinó. Pero sí recuerdo el caso de México, que fue muy contundente a decir que les parecía pues que esto era un golpe de Estado y que jamás iban a apoyar la salida del presidente Chávez en esas condiciones y que pedían que regresara. Bueno, ha sido verdaderamente un gratísimo recuento lo que has hecho. Eh, me doy cuenta de que tienes muchísimas cosas que has reflexionado, incluso por tu manera de vivir todo esto desde un plano, eh, digamos, desde el punto de vista del derecho, pero además desde el punto de vista de la reflexión sobre tu país. Te pregunto ahora, cuando tuviste que separarte de Chávez, ¿qué sentías allí en ese momento? O sea, tomaste la decisión? ¿En qué forma? Porque fuiste tú la que se, ¿cómo fue ese momento? Porque es interesante. Seguramente lo cuentas en el libro y seguramente vamos a comprar el libro. Bueno, espero que lo compren. Yo narro que por circunstancias de la vida, yo digo que casualidad, es que la vida es así, uno nunca es capaz de prever las cosas que van a pasar. Yo estaba encantada siendo embajadora en la OEA. Y un día José Vicente Rangel, que era el canciller, me llama y me dice que el presidente ha decidido que yo vaya de embajadora en Portugal. Realmente, como dije antes, o sea, mi interés en la OEA era por Venezuela.
No era, la idea no era estar paseando por el mundo a costillas del Estado venezolano, ¿no? No, esa no era mi idea. Por lo tanto, le dije que no quería ir a Portugal y que yo hablaría con el presidente. Hablo con el presidente, como lo narro en el libro, en la madrugada del 18 de noviembre del año 2000 y le pregunto que qué está pasando. El presidente me dice que es que José Vicente Rangel y Luis Michelena le han sugerido que me traslade porque yo soy agente de la CIA. Por supuesto que me río, ¿no? Porque agente de la CIA y casi mi vida y la de mi familia pues estuvo en peligro durante todo este tiempo donde yo lo ayudé, ¿no? Y él me pide, por favor, yo le digo, bueno, pues yo no voy a ir a Portugal, yo prefiero separarme del gobierno porque de todas maneras tampoco estaba tranquila con el gobierno. Y él me dice que las cosas van a cambiar y que me quede, que él está harto, así mismo dijo, yo estoy harto de Rangel, lo voy a sacar, por favor, espérame. Tengo una cantidad de denuncias de corrupción de él, contra él, yo lo voy a sacar. Mientras pasa todo eso, Rangel utiliza su maquinaria de los medios de comunicación, su maquinaria política, para empezar a atacarme diciendo que a mí me destituyeron, que no me quiero ir, prácticamente que estoy encadenada en la pata de la mesa de la embajada. Y cuál no sería mi sorpresa cuando al año siguiente, sí, el presidente Chávez sacó a Rangel, lo sacó de la Cancillería y lo nombró ministro de la Defensa. Entonces realmente a mí me pareció, es decir, por eso es que antes me tomo el tiempo para, quizás un poco fastidiosa, contarle a la gente cómo era la relación, ¿no? Es decir, si tú le das todo lo que le puedes dar a un ser para ayudarlo, tú lo mínimo que esperas, porque en política todos sabemos que los cargos son pasajeros, por supuesto. Claro, No, claro. pero ahí está el amigo del presidente. Si me estás diciendo que me quede porque Rangel es un corrupto, y tú sabes que estoy aguantando todo ese chaparrón de todos los ataques que estoy recibiendo respecto a que si me destituyeron, soy un incompetente, qué mala soy, etcétera. ¿Cómo vas a nombrar tú a Rangel ministro de la Defensa? Eso me demostró que había un Chávez de frente y había un Chávez de perfil. Está bien. Muy buena la deducción. Oye, excelente todo, ¿verdad? Estoy gratamente sorprendido con todo lo que nos has dicho, que vamos a compartir con nuestros seguidores. Y quisiera en algún futuro, después que leas el libro, volver a hablar contigo. Y además, ya no de este tema, porque tienes una gran, digamos, experiencia, sobre todo en derechos humanos, que a nosotros nos interesa mucho. De manera que para nosotros es una amiga, contamos contigo en el canal y también cuenta con nosotros en el canal para lo que tú quieras, si quieres plantear algún tema, si quieres una entrevista, cualquier cosa, estamos a tu orden. Te agradecemos mucho tu tiempo de hoy. Mucha suerte con el libro. Te Muchísimas gracias. la vas a tener y te la mereces. Gracias, gracias. De verdad que yo también estaba encantada hablando contigo y con todos los que nos están viendo. De verdad que yo también estoy a la orden, no Sí, solamente para dar entrevistas, yo estoy a la orden como venezolana. Yo creo que lo está más muy bien importante. y yo creo que tienes mucho que decir. Tienes muchas cosas importantes que decir que no solamente tienen que ver con el pasado, sino con el futuro. Así que en cualquier momento volvemos a hablar. ¿De acuerdo? Claro que sí. Lean el libro, no Sí, se lo señor. pierdan. Por favor, compren el libro y no se pierdan al Chávez de perfil, que ustedes no se imaginan lo que es. Pero hay muchas Así revelaciones es, allí. Así así es. que, Yo les así que aseguro, sí, tenemos los venezolanos que reflexionar y revisar este periodo bien, porque de ahí vamos a aprender. De ahí vamos a aprender mucho para que el país sea mejor y sea distinto. cierto, así es. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Eh, Estamos completamente agradecidos y te deseamos mucha suerte en el libro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.